Está con nosotros el periodista y analista Alfonso Baella. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Alfonso. Qué grato tenerte en el programa. Gracias, Cecilia. ¿Cómo estás? Y buenas noches a todos los amigos que nos ven por este canal Willax TV. Gracias. Tu columna de ayer me pareció realmente importante. Las preguntas que faltaron. Te referías a la encuesta que se publicó a partir de Apoyo en relación al proyecto Conga en Cajamarca. ¿Qué preguntas para ti faltaron hacerse o debieron hacerse? Mira, yo creo que Apoyo es una empresa muy seria y muy importante y creo que eso no está en tela de juicios. No, claro. Yo creo que aquí de lo que se trata es de entregarle a la opinión pública, a los políticos, a los periodistas, a los analistas, información que les permita poder tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en el país. En ese sentido, por lo menos lo que algunas personas, yo también he visto, es que esta encuesta hecha a 250 personas lo que hace es explicar si Conga va o no va, o si estás de acuerdo o no con el proyecto Conga, y la gente ha respondido lo que dice muy posiblemente y seguramente, y lo creemos, lo que ha dicho Apoyo. Pero, insisto, eso no está en discusión. Lo que sí me parece que hay que revisar y analizar no es tanto la encuesta de Apoyo, sino algunas otras cosas que sería bueno averiguar para poder saber qué es lo que pasa realmente en Cajamarca en términos de si yo hago otra encuesta. Porque si nosotros le preguntamos a la gente en Cajamarca, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido con los periodistas independientes en Bambamarca y en Celendín, y si le preguntamos a la gente si creen que esos periodistas pueden regresar a hacer su trabajo independiente, creo que la respuesta más o menos la imaginamos. Creo que si le preguntamos a las personas si han sido o no obligadas o cooptadas o presionadas para ir a una marcha de estas que han habido en los últimos meses, la pregunta también va a ser obvia. También deberíamos preguntar si es que las personas que no quieren ir a la marcha se han sentido presionadas a ir a la marcha. Y si en general lo que existe es una absoluta libertad para poder actuar o discrepar de quienes están haciendo estas movilizaciones. Porque finalmente yo creo que el derecho al pataleo, el derecho a poder hacer una marcha o una movilización, no solamente es legal y legítimo, sino es constitucional. Y creo que frente a eso no estamos en desacuerdo ningún peruano. Yo creo que todos los peruanos podemos hacer todas las marchas que queramos y que estén marcadas dentro de lo que dice la ley. Lo que no podemos hacer es obligar a otras personas a que me sigan bajo una amenaza. Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto durante lo que ha ocurrido en los últimos meses en Cajamarca ha sido amenazas, incitaciones a la violencia a quienes estaban sentados en sus casas, a quienes estaban sentados en sus empresas trabajando, a quienes estaban sentados en sus comercios vendiendo, a quienes estaban simplemente en el mercado abriéndolo para poder seguir vendiendo como lo hacían todos los días. Y lo que hemos visto es que esas personas tenían que cerrar y correr porque si no les tiraban una piedra o les amenazaban que algo les iba a ocurrir después. Inclusive pedían cupos para que esto pudiera ser una prueba de lealtad, entre comillas. Eso es lo que no está bien y eso es lo que está generando un clima. Ese clima hay que tener claro de qué se trata, ¿no es cierto? Porque no podemos decir entonces de que efectivamente ese 78% de la encuesta es uno impoluto, ¿no? Impecable, ¿no? Casi pues como diríamos es la verdad a ciegas, ¿no? O la santa verdad para hablar en términos santianos. De hecho hay que tener en cuenta que las personas que contestan la encuesta están atemorizadas. Incluso podrían hasta sospechar que si no se expresan de una manera, podrían ser víctimas de alguna represalia. Porque hace más de 10 meses a esa sociedad la ha tomado el miedo. Y eso es un tema, ese es un valor que hay que tener en cuenta. Yo me pregunto si uno puede discrepar de los alcaldes de Bambamarca y Celendín, si uno tiene la libertad para poder escribir o coger un micrófono o una cámara de televisión y decir que no está de acuerdo con lo que ellos piensan, y no tengo que vivir en Bambamarca para hacerlo. Soy ciudadano peruano y tengo mi DNI, y yo tengo la libertad, como todos los peruanos que nos escuchan, de poder opinar sobre lo que quiera, sin faltar el respeto a las leyes. Y nadie tiene el derecho
a prohibírmelo, y menos a amenazarme, porque entonces estamos entrando en una situación en la que el Estado de Derecho sirve para unos y no sirve para otros. Pero cuando venga la policía, todos son derechos humanos. Pero cuando hay que pegarle, todos somos entonces los que tenemos la razón. Y entonces no se respetan las leyes y entramos en un caos absoluto y en un país que es ingobernable. Y esto lo escribí y lo publiqué, como publico varias cosas en mi blog siempre, junto con otras reflexiones. Sigo tu blog, por lo tanto es una, una cosa... Gracias. Bueno, pero y entonces en esa línea, Cecilia, hay otras reflexiones interesantes que tienen que ver con que, muy bien, frente a esta situación de Conga, 78%. Ok, vamos a tomar la cifra entonces y vamos a manejar la cifra. Yo escribía y preguntaba, muy bien, ¿qué hace un político frente a un hecho social? ¿Qué le corresponde hacer a un político frente a un hecho social? ¿Es aceptar las cifras o es cambiar las cifras? ¿Qué tiene que hacer nuestro líder número uno en el país, que es el presidente de la República, que es el primer ministro, que son los líderes políticos del país? Aceptar lo que parece ser, digamos, una verdad. Entonces, aceptamos que el 78% de los cajamarquinos no quieren el proyecto Conga. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un líder político frente a eso? Ir a Cajamarca, cambiar los hechos sociales, cambiar las encuestas, no aceptar las encuestas. Y eso es lo que tengo la impresión que no está tan claro en la cabeza de nuestros líderes. Y eso es lo que sin duda preocupa, porque ahí lo que se está configurando es una suerte de pequeña república dentro de la república, un pequeño estado dentro del estado. Gregorio Santos, un líder que es importante, porque tiene a un grupo de personas que creen en él, tiene un planteamiento político, porque su planteamiento político es no quiero la minería y no quiero Conga. Eso es un planteamiento político muy concreto. Oye, hagamos un partido, firmemos, cambiemos la Constitución y yo quiero ser presidente en el 2016. Y eso es lo que él quiere y es claro. Y me parece bien que él tenga la entereza de demostrar que y decir que eso es lo que quiere. Está bien, esa es una posición. Pero no tenemos que estar de acuerdo con Gregorio Santos tampoco en Cajamarca. Yo tampoco tengo que estar de acuerdo con Gregorio Santos porque Cajamarca no es de Gregorio Santos. Ni siquiera los que piensan como él. Entonces lo que tenemos que hacer es sin duda tener a políticos que puedan hacer un trabajo político. Y es lo que no estamos teniendo, ¿no? Lo que vemos es que a quien ponen a hacer el trabajo político es a la empresa, que no hace un trabajo político. Y si entonces estamos diciendo que el camino es que las empresas hagan un trabajo político, porque si no das agua y no regalas cosas, entonces te van a boicotear tu trabajo minero o tu trabajo cualquiera que sea, estamos entrando a un estado realmente dispar, extraño, y entramos como a un mundo surrealista, donde el empresario peruano tiene que ser un político. Y entonces habría que pensar si eso es lo que realmente queremos. Y entonces el Estado, ¿qué función cumple? Por favor. Y entonces lo que tenemos que ponernos de acuerdo los peruanos es qué tipo de modelo de sociedad y de país queremos. Qué tipo de respeto ¿Qué tipo de sistema, y qué tipo de sistema es en el que vamos a vivir. Porque la democracia no es la dictadura de los que han perdido. Tampoco es la dictadura de los que han ganado. Es el respeto de las posiciones, es el respeto de las minorías, y es, cuando eres minoría, querer ser mayoría, y cuando eres mayoría, respetar a la minoría, porque finalmente lo que tenemos que entender es que ese oro, ese gas, esas riquezas debajo de la tierra, no sirven de nada ahí abajo. Y yo creo que eso lo entienden muchos peruanos, pero es un tema que hay que machacar y sobre el que hay que reflexionar. De nada nos sirve tener esos millones de onzas de oro o de cobre allá abajo, porque no generan inclusión social. Yo entiendo y respeto sobremanera el tema medioambiental, y no se puede aceptar de ninguna manera, Cecilia, creo que nadie está de acuerdo, en que una empresa, cualquiera que sea esta, venga y tome los campos como si fueran de ella, y arrase con lagunas o arrase con el medio ambiente. Eso no se puede aceptar, pero lo que no podemos hacer es, en virtud de esa bandera, entonces ponernos en una posición tal que digo, esto es sagrado y nadie lo toca porque es mío, porque eso no es de él, es de los peruanos. Y todos tenemos el derecho y la obligación de preservarlo, de cuidarlo, pero de utilizarlo. No, y además tenemos que utilizarlo oportunamente. En este momento, el mundo entero está en medio de una crisis. Y los países que están creciendo necesitan nuestros minerales. Entonces es el momento de extraer. Y no va a ser siempre. Vender, por supuesto que no. Hay temporadas, y ya lo hemos vivido. O sea, cualquiera que tenga un poquito de cultura sabe que
todo lo que sube baja en la historia de los minerales y de los commodities, y entonces perder esta oportunidad cuando tenemos 30% de pobres en nuestro país es realmente inmoral. Es inmoral. Lo que señaló Miguel Palomino, que también lo menciona en mi artículo y que seguramente ha sido comentado por ti y por otros periodistas en los últimos días, es el hecho de que hay una cartera de inversión en minería copiosa, importante, notable, ¿no es cierto? No tanto como la de Chile, pero que es algo que a todos quizá nos ha sorprendido un poco, ¿no? Casi 53.000 millones de dólares de proyectos listos para entrar en batalla, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se pueden activar estos proyectos? ¿Cómo es que podemos hacer para ponernos de acuerdo los peruanos para poder sacar el jugo a la minería? ¿Cómo podemos hacer para realmente hacer una cruzada política para hacer responsablemente una posición para poder avanzar? Mira, es la oportunidad y el Perú la tiene entre sus manos. Es increíble. Hemos vivido situaciones y el pasado lleno de problemas, lleno de carencias, lleno de dificultades. No solamente el terrorismo, la crisis económica. ¿Cómo nos ha golpeado al país? Y somos, no diríamos los sobrevivientes, pero sí somos los que hemos aprendido de lo que pasó. Entre la hiperinflación y todo lo que teníamos que pasar los peruanos para poder levantarnos y acostarnos, era casi una tragedia. Y esa situación hoy día no existe. Los chicos que tienen hoy 13, 14, 18, 20 años, no han vivido eso. Creen que el Perú ha sido siempre lo que es hoy día. Y el Perú no es así. El Perú no era como es ahora. Y ha costado muchísimo esfuerzo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué momento logramos conectarnos con la mayoría de peruanos para explicarles que esta es la oportunidad? Y eso es una labor de los medios, pero es una labor de los políticos. También, sobre todo. El presidente tiene la obligación de ir a Cajamarca. No es posible que exista la sensación de que ese es un terreno liberado y que pueden hacer o deshacer sin la presencia del Estado. No puede ser que el señor Santos, que insisto, es un líder popular y es un líder que tiene un pensamiento político, se ponga más allá de la ley, porque eso no le hace bien a él y no le hace bien al país. Él tiene que entender que la política tiene que tener un marco, para poder movernos. No puede ser que yo cruce las leyes como si fueran una especie de baba. Así no funciona un Estado de Derecho. Y en la política, estas son pequeñas batallas. Si Santos siente que triunfó... Eso sienten ahora. Hay que reflexionar, porque el mundo da siempre muchas vueltas, y lo que interesa sobre todo no es que Santos sea derrotado, sino que el Perú avance. Exactamente. Quien tiene que ganar no es Santos. No. Quien tiene que ganar es el Perú. Quien Así tiene que es. ganar son los peruanos más pobres que viven en Cajamarca, que son y van a ser los primeros en beneficiarse de esta inversión. Y por supuesto todos los demás, pero sobre todo los más débiles y los más pobres, porque finalmente para construir carreteras, para que esas personas saquen sus productos, para fortalecer el presupuesto educativo, la seguridad y la salud, es que va a servir el canon minero y los impuestos que paga la minería. El diario El Comercio, hoy día, y creo que Jaime de Altaos también en su columna, pero creo que era El Comercio que señalaba la cifra de lo que había pagado la minería el año pasado, 2011. Es que eran como 13.300 millones de soles, y lo comparaba con el presupuesto anual de educación. Y hacía un match, ¿no? Era uno con otro. Si tuviéramos esos proyectos de inversión, ¿cuántas veces podríamos duplicar o triplicar el presupuesto de educación en el país? Oye, haríamos una revolución en el país. Una revolución de verdad. Claro, pero sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Por supuesto. Y sería entonces un país de ese que hemos soñado, ¿no? Porque hay que salir de donde estamos. Porque esta situación no es para quedarse contentos. Hay que avanzar hacia otra posición. ¿Cómo avanzamos? ¿Con menos congas o con más proyectos de inversión? Esa es la gran disyuntiva del pueblo peruano. Y los políticos tienen la obligación de tomar una posición y explicarla a los ciudadanos. Creo que ese es el tema más interesante que toca ver en los próximos meses en el país. Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos.